Mientras usted abre su Biblia en el libro, o más bien la epístola a los Gálatas, tenemos una maravillosa lectura el día de hoy, o más bien un tema que tenemos todavía en el tintero y que de alguna forma nos ha estado ocupando en estas últimas semanas. Desde el año pasado venimos prometiendo un tema que seguramente y por supuesto dentro del horizonte de nuestra cosmovisión se hace ineludible preguntarnos sobre la dimensión ética de la conducta cristiana. Después de todo, ¿cuál es el deber ser de la espiritualidad cristiana? ¿Cuál es el modelo? Y permítame esta palabrota que quizás para algunos les puede sonar algo extraña, pero va a contribuir al enriquecimiento de su vocabulario. ¿Cuál es el horizonte antropológico de la fe cristiana? Y cuando hablamos de horizonte antropológico, estamos hablando de cuál es la identidad conceptual del hombre. ¿Qué es el hombre en sí? ¿Cuál es su horizonte de identidad? ¿Cuál es su horizonte moral? ¿Hacia dónde se dirige la conducta humana? ¿Cuál es la descripción más clara y auténtica de su naturaleza? ¿Cómo podemos entender la condición humana y cómo podemos transformar esa condición si es que está en nosotros poder transformarla? Vamos a estar explorando esto porque después de todo es una de las grandes inquietudes, uno de los grandes escollos y grandes desafíos que nuestra espiritualidad afronta. La pregunta ¿por qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pastor, ¿qué me permite a mí el Señor hacer? ¿Qué no me permite hacer? Son preguntas fundamentales. Y quizás gran parte de nuestra visión de la espiritualidad gravita alrededor de esa interpretación. El cristianismo es, alguien podría tener una visión bastante reduccionista del Evangelio y quizás decir, el Evangelio es un conjunto de religiones donde hay un conjunto de normas para que uno no haga un conjunto de cosas. Este conjunto de cosas que no debo hacer es lo que me distingue como cristiano, y este conjunto de cosas que yo dejo de hacer es lo que dice que una persona no es cristiana. Hay algo de verdad en eso. Sin embargo, nuestra espiritualidad, como lo veremos más adelante, no es una espiritualidad que gravita alrededor del no. No manejes, no gustes, ni aún toques, sino desde una afirmación de la vida en la libertad espiritual. Vamos a ver cómo es esto, porque la libertad no es libertinaje, pero tampoco podemos, dentro de este complejo entramado de revelaciones y de verdades eternales, vamos a confundir la fe cristiana tampoco con legalismo, con la imposición de un conjunto de normas que de manera inflexible terminan neurotizando con culpas bastante neuróticas al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos habrán batallado con falsas culpas, con delirios de alguna manera neuróticos, en donde de alguna manera se puede tener la idea de que la iglesia es una fábrica industrial de culpas neuróticas? No manejes, no gustes, ni aún toques, donde hasta tomar café, algunos lo han visto como pecaminoso, se nos puede volver la vida algo bastante pesado. Y como yo quiero vivir un evangelio saludable, la mejor manera de preguntarme si yo estoy viviendo no solamente por la ostentación de una espiritualidad que venga a darme cierto nivel de estatus, ¿no? Porque este es uno de los grandes problemas con los que la espiritualidad ha tenido que afrontar. Cuando nos ufanamos de ser muy espirituales, cuando nos ufanamos de ser muy impecables. En este aspecto yo estoy de acuerdo con Friedrich Nietzsche. Nietzsche decía, hay tanta gente, hay alguna gente que tiene tanta moral, que generalmente tiene tanta que la tiene doble. Tiene una moral doble. Y vive de manera pública de una manera y de manera privada otra forma. Nosotros queremos vivir la vida cristiana de manera coherente. No queremos ser una pantomima, ni queremos estar con clases de histrionismo,
no estamos en una obra de teatro, a pesar de que Jean-Paul Sartre afirmaba de que la existencia humana se ejercita en un auténtico ejercicio de histrionismo de roles sociales impuestos por gran parte pues, del aparato simbólico de nuestra sociedad y cultura. A pesar de que muchos interpretan de que nos comportamos como auténticos actores, nosotros los cristianos no queremos ser esa suerte de hipócrita que tiene que vivir una vida de histrionismo, de falsedades, sino queremos tener una vida monolítica, una vida de un solo rostro, una sola experiencia. Por eso a mí me interesa, para vivir esta espiritualidad de manera saludable, no llevar cargas que Dios no me dio, ni tampoco tomar libertades que Dios no me ha dado. Si yo me tomo libertades que Dios no me dio, mi libertinaje me va a terminar esclavizando. Va a ser inevitable que yo me esclavice. Ahora, si yo llevo cargas que Dios no me dio, yo voy a ser una fábrica de culpa neurótica en donde hasta beber agua y café es pecado y usted va a vivir en una esclavitud en donde es imposible vivir, porque es una jaula, ¿verdad? Legalista, fariseica, la que muchos han construido como habitación espiritual. Vamos a ver qué tiene que decirnos el Señor, porque ¿cuántos quieren vivir a la estatura de la medida del varón perfecto? ¿Cuántos quieren vivir como Jesús? Queremos ser como Él. Después de todo, por eso nos hacemos llamar cristianos. Hay una anécdota muy interesante que la historiografía nos regala sobre un episodio donde Alejandro Magno estuvo con un joven en una de sus campañas militares en la conquista, en este caso del Asia ya continental, no del Asia Menor, ya cuando, recuerden que Alejandro Magno llegó hasta el río Indo, y si sus 4 generales, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo, no le ponen freno al ímpetu y a la ambición del emperador macedonio, quizás hubiera llegado hasta Japón a combatir con los samuráis. Imagínense a dónde hubiera llegado el ímpetu imperial, en este caso de Alejandro Magno. Lo cierto es que él comisionó a un joven a una tarea militar bastante compleja. Le dijo: usted toma por asalto este contingente enemigo, lo va a tomar por asalto, y la manera de tomarlo por asalto es que por este despeñadero usted se arroje con el caballo, y usted lo va a tomar de sorpresa es arrojándose por este barranco, por este precipicio, dándoles una descripción muy prosaica de lo que nos comenta la historia. Pero el joven estaba temblando de miedo, a lo que cuando Alejandro advierte el temblor y el temor del joven, se lo quedó mirando con visión inquisitoria y preguntándose, le dio vueltas con su caballo al joven. Imagínense lo intimidante de eso. El hombre más poderoso del planeta evaluando la conducta del joven, y le dice: soldado, ¿cuál es su nombre? A lo que el joven respondió tímidamente: yo me llamo Alejandro, con temor por la intimidación del emperador frente a él. Y allí Alejandro se baja del caballo y se lo quedó mirando de frente y le dijo: joven soldado, o usted cumple la orden o usted se cambia el nombre. Y hoy podríamos decir, si nos hacemos llamar cristianos y no vivimos como cristianos, es mejor que nos cambiemos el nombre del fundador de nuestra fe, o por lo menos el título que le confiere la cualidad de ser el ungido de Jehová. O nos comportamos como cristianos o nos quitamos el nombre de cristianos. Hoy quizás la ilustración interpela nuestra dimensión ética. Hay que recordar que la espiritualidad cristiana, y estos son aspectos que tengo que dejar en claro antes de entrar en tema, porque muchos nos sentimos tentados porque parece que la condición natural, la disposición natural de la condición humana es interpretar que nosotros nos ganamos la salvación. Usted se ganó la salvación, después de todo Dios a usted le debe ser salvo.
Yo soy tan bueno que Dios me debe a mí. Yo me gané mi salvación, yo la construí a través de mis decisiones. Y la respuesta bíblica es categórica y es concluyente, es una estocada a la soberbia espiritual del hombre a través de la historia, y le dice: por gracia ustedes son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que el testimonio paulino es bastante elocuente. Tú no tienes nada de qué ufanarte. Tú recibiste por misericordia, por gracia, y permíteme definirte gracia, el favor inmerecido. Inmerecido. Tú no lo mereces, tú lo necesitas, pero tú no lo mereces. Eso, por supuesto, a cualquier castillo religioso, a cualquier estructura religiosa, viene a ser una estocada fundamental a la soberbia antropológica, porque ahora el fundamento de mi esperanza no son mis propias fuerzas, sino el regalo que inmerecidamente yo he recibido. Eso hace de la espiritualidad cristiana una espiritualidad que está esperanzada no en las obras que yo haga, sino en la obra que Jesús hizo por mí. Yo soy salvo por obra, claro que sí, no la mía, la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Allí usted tiene el fundamento de su esperanza. Si hay algo de qué gloriarse, gloríese usted en la cruz. Es el auténtico fundamento de nuestra gloria, porque usted tiene, como aquel muchachito que fue al baile, un liquilique prestado. Las alpargatas ni siquiera las compré yo. Hasta el liquiliqui blanco me lo puso el Señor, y yo lo único que tengo que traer es gratitud, alabanza y adoración al que inmerecidamente derramó misericordia en mi vida. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? A su nombre sea la gloria. El religioso dirá: así no se vale. No, así no se vale. Yo en verdad quería llevarme algunos méritos y algunas placas, algunos reconocimientos sociales. Pero ese jueguito de gracia, misericordia, no me viene muy a mí. La soberbia religiosa es así. Pero hay que tener esto bien en claro, porque cuando usted explora la auténtica malignidad constitutiva de la naturaleza humana, uno logra sorprenderse. Si usted, antes de leer Gálatas, me acompaña por favor a la epístola a los Romanos en el capítulo 3, este es un texto que siempre debemos tener presente, porque de usted no entender la oscuridad constitutiva de la condición humana, usted no va a poder ver el valor del resplandor de esta gracia. Solamente bajo el oscuro fondo de la noche oscura es que usted puede ver el resplandor maravilloso de las estrellas. Y es que este es el contraste de nuestra miseria frente al inmerecido favor divino. Fíjense cuál es, cuando nos preguntamos cuál es el valor y la condición en la que el hombre se encuentra. Me escribía y me decía un querido amigo: no, pastor, es que yo no me puedo ufanar de ser bueno. Y yo le digo: es que yo tampoco. Alguien podría decir: pero ¿qué tan malo es el pastor que dice que él es un calembe? No, yo no solamente, usted también. El problema es que el que cree que no es un calembe está, como decía Cantinflas: ahora sí estamos bien. Porque antes estábamos mal y peor, pero no lo sabíamos. Pero ahora estamos peor que antes, pero ahora sí lo sabemos. Pues Cantinflas era un genio para presentar estas cosas. Usted vagaba con un peso, un cuerpo de muerte, como lo describe Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que es una vergüenza, es una afrenta para la soberbia espiritual. Lo que Pablo está biográficamente describiendo es la bancarrota de la autosuficiencia espiritual y religiosa del hombre. La ley es perfecta, Dios es perfecto, su precepto es perfecto. ¿Quién puede decir que el precepto divino no traduce perfección moral y ética? El problema es que la dificultad para instrumentalizar, para llevar a cabo este propósito, este proyecto de vida, la incapacidad constitutiva es mía.
Yo no puedo ser bueno a pesar de que quiero serlo. Romanos 7. Miren cómo lo presenta Pablo, capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una denuncia radical la que está adelantando Pablo en este capítulo. Oye, ¿tú sabes qué es decir que no hay un solo sujeto que pueda traer satisfacción en términos de justicia a las demandas divinas? Alguien podría traer a memoria, no, pero es que este tipo es más bueno que el pan, que el cilantro es malo al lado de él. No, según Dios dice, mira, su mejor esfuerzo yo lo veo como un trapo de inmundicia. Tu mejor trabajo es inmundo delante de mí. Esta es una conclusión a la que nosotros debemos arribar antes de adelantar lo que a continuación expondremos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué les parece eso? Hermano, esto para nuestro dolor es una descripción de lo que usted y yo somos. Esta es nuestra condición al costo, puestos delante de Dios. Esto es lo que usted y yo somos, sin Cristo, por supuesto. No entender este principio de nuestra radical condición y de nuestra radical perversión y corrupción es lo que no nos permite entender que nunca podríamos justificarnos por nuestros propios medios. La autosuficiencia religiosa reposa en la ignorancia de este principio. Mientras usted pueda olfatear algún destello de autosuficiencia religiosa, de fariseísmo, de legalismo, de que alguien puede presentarse, es que yo soy tan bueno que Dios me debe a mí, yo no le debo a Dios, Dios me debe a mí. Cuando usted puede olfatear esa realidad es porque alguien no tiene bien en claro cuál es su condición desnuda ante la presencia del Padre. Tus mentiras le fueron abominables a Dios. Tus calumnias fueron abominables ante Dios. El robo, el adulterio, la fornicación. Y usted dirá, alguien podría decir, es que yo nunca he estado con una mujer o con un hombre. No hace falta que usted esté con una mujer o un hombre para ser adúltero o fornicario. Esta es la radicalidad y la elevada perspectiva ética del Evangelio que usted consagra en el Sermón del Monte. Porque una señorita o un joven casto que nunca ha tenido intimidad sexual, pero fue un consumidor de pornografía, tenemos que decir que ya es un fornicario en su corazón. Y pudo ir sin antecedentes en términos sexuales al matrimonio, pero el consumo pornográfico, ya la Escritura lo dice, que quien codicia a una mujer en su corazón, ya pecó con ella ante el Señor. La diferencia entre el adúltero que consuma el hecho o el fornicario que se entrega a sus apetencias lascivas, la diferencia es que éste sí tuvo la ocasión de ejercitarlo. Hermanos, desde la perspectiva ética del Evangelio, no hay un solo justo en esta tierra. Esta es la rigurosidad misma. Todos hemos pecado. Alguien podría decir, no he mentido, pero cuando callaste la verdad, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado.
La omisión también es pecado. No solamente lo que haces, lo que dejas de hacer también te pone en bancarrota ante la justicia divina. Tenemos entonces un problemón. Y la respuesta frente a esta crisis, ya ustedes la saben, la respuesta fue el Evangelio. Por eso, cuando el hombre entiende esta crisis, si yo estoy en bancarrota y me muero hoy, ¿usted dónde cree que le espera la eternidad de usted encontrarse en deuda con Dios? ¿Usted cree que usted se puede ganar el cielo siendo una persona descrita de esta forma? Veneno de aspides hay en tu lengua. No hay justo ni aun uno. Sepulcro abierto es tu garganta. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y usted diría, no, yo no soy homicida. Le voy a demostrar cómo usted ha matado a varias personas. No lo voy a poner a levantar la mano. ¿Usted ha hablado mal de alguien alguna vez? No levante la mano, por favor. Yo sé que sí, porque el libro de Proverbios dice, no te pongas a escuchar todo lo que dicen de ti, porque tú también has hablado de otros en otro momento. Salomón es tan sabio que se responde antes que le pregunten. ¿Sabe que la diferencia entre un murmurador y un homicida es la herramienta que emplea? El homicida utiliza un cuchillo o un revólver para matarte. El murmurador utiliza la lengua y la descalificación para matarte moral, en tu dignidad y en tu paz. Porque la Escritura dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta cómo estamos endeudados? ¿Se da cuenta cómo ojo por ojo, diente por diente y todos terminamos tuertos? Tú me sacaste el ojo y vos a mí, y vos a mí, y vos a mí, y nos quedamos todos ciegos, todos tuertos, ojo por ojo y diente por diente, ciegos y desdentados. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que nuestra constitutiva naturaleza aborrece la justicia. Tenemos una compleja constitución que Pablo ahora la describe en el capítulo 7 de Romanos de esta manera. Capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué les parece? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¡Ah, caramba! Hay un pecado morando en mí. Esta es una forma poética, es una figura retórica en la que se me está diciendo de que hay una naturaleza corrupta que de manera constitutiva, ontológicamente, está definiendo mi identidad antropológica y aún metafísica, si me permite la expresión filosófica. Desde una perspectiva constitutiva, hay una naturaleza corrupta en abierta rebelión con Dios. El pecado que mora en mí. Tremendo. Algunos están asustados. Y hace bien en estar asustados. Jonathan Edwards decía, no vas a entender que el Evangelio es una buena nueva hasta que tú no puedas entender tu miseria. Es una buena nueva porque a un calembe como yo, un brazo de misericordia lo alcanzó, no porque yo lo merezca, sino porque yo lo necesitaba. Y por el puro afecto de su amor, estiró el brazo de misericordia y en la lejana provincia gentil te alcanzó, te puso un vestido nuevo, te puso un anillo y te dio un nuevo nombre, diciendo, mi hijo muerto estaba y ahora vivo está. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Puede ver usted que eso sí es una buena nueva, pero no es una buena noticia hasta que usted no entienda la mala noticia.
La mala noticia es que usted es un calembe y yo también. La buena es que nos amó por pura misericordia. Entonces, ¿dónde queda la soberbia espiritual y religiosa? No hay lugar para ella. Porque entonces nosotros como predicadores y como cristianos somos un mendigo que consiguió pan. ¿Usted no ha puesto cuidado a una persona con mucha hambre cuando le ponen un plato de comida bueno delante? Eso me pasa a mí a cada rato. Yo siempre tengo hambre. Usted puede ver los ojos brillantes con un chivo en coco, Padre eterno de la gloria. Esa es comida. Cuando Jehová bajó, le hicieron chivo. Póngalo. ¿No ha pensado en eso? Medítelo. Además de que está a 1.8 el kilo en Urumaco. Usted toletea un chivo y come un mes. Propaganda para mis paisanos allá en Llano Grande y en Urumaco. Usted le brillan los ojos. El indigente, cuando come y tiene gratitud, eso es lo que somos nosotros. Un indigente al que le pusieron un plato maravilloso, le hicieron una mesa, se la aderezaron, le pusieron un banquete, y ahora el trabajo de usted es decirle a otros mendigos: yo soy un mendigo que consiguió comida gratuitamente. ¿Quieres comer conmigo? Acércate al manantial pristino de la salvación que está en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Usted es un mendigo diciéndole a otros mendigos: vengan y coman gratuitamente de ese caudal glorioso de redención. No tenemos otra presunción, no hay lugar para ella. Por eso es tan importante que usted entienda muy bien que si yo soy un pecador justificado, no hay lugar para ningún tipo de jactancia. No la hay, no es falsa piedad, no es falsa modestia, es lo que objetivamente podemos derivar de la enseñanza bíblica. Así que usted no hace de histrionismo cuando se la tira de modesto, es que realmente no tenemos nada de qué ufanarnos, no tenemos nada de qué jactarnos, tenemos mucho que agradecer, sí. Ahora, termino con Pablo para irnos a Gálatas, o seguir con Pablo en Gálatas, pero miren lo que en Romanos termina diciendo: si lo que quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Verso 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Alguien podría decir: ¿y cómo termina esta diatriba, esta lucha entre la carne y el espíritu? Entre la apetencia espiritual y la terrenal, entre las virtudes y el pecado. ¿Cómo terminamos esta lucha? ¿Cuál es el camino? Pues el capítulo 8 de Romanos viene a ser esa bisagra teológica que da una respuesta fundamental a esta crisis. El capítulo 8 de Romanos es justamente quizás uno de los capítulos más teológicos que tiene la Biblia. Por eso la respuesta es rigurosamente teológica. Y la respuesta bíblica es esta: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Ah, caramba! Puedo vivir una vida espiritual ahora a través de una regeneración espiritual. Puedo vivir una vida que contrasta con la naturaleza constitutiva,
Porque ahora de manera sobrenatural, no por imposición sociológica, no por adoctrinamiento social, no por imposición ideológica, política, religiosa, no, sino una transformación endógena, una transformación inherente, más allá de lo que puede verse con los ojos. El Espíritu Santo ha transformado mi ser, transformándome en lo que Jesús responde. Es el único criterio que tenemos para saber si vamos a entrar al cielo o no. Me encanta cómo Spurgeon lo plantea, y yo no te voy a preguntar si tú eres pentecostal, si eres bautista, presbiteriano, wesleyano, calvinista, si eres arminiano, si eres puritano, reformado, luterano o deformado. Póngale usted el nombre que usted quiera a su religión. La pregunta que Jesús haría es esta: ¿naciste de nuevo? ¿Nacimos de nuevo? ¿Yo soy una nueva criatura? ¿O este pecado que mora en mí reina? ¿Quién está reinando en mi ser? Yo nací de nuevo, porque si no nací de nuevo, no solamente no puedo entrar al reino de los cielos, dice la Escritura, es que ni siquiera lo puedes ver. Hay lugares muy caros que los veo, pero no entro. Y uno dice, cuando tengo unos realitos voy a entrar ahí. Dicen que hacen una buena carne, hacen una... Y uno pasa por ahí, lo ve y no entra. El que no nació de nuevo no puede ni siquiera ver dónde se puede entrar. Es terrible. Y quizás la peor maldición de la condición humana, nos lo recordaba el mismo príncipe de los predicadores, es ser feliz haciendo lo que le desagrada a Dios. Que digamos, yo me siento bien, yo estoy pleno, a mí no me duelen ni los callos, yo estoy en perfectas condiciones, no me importa lo que piense Dios, yo me siento bien pecando. Esa es la peor condición del hombre, y quizás, como dirían los puritanos, nos lo recordaría gente brillante como el pensamiento puritano de John Knox. Mira, nadie está más cerca del infierno que aquel hombre o mujer sobre el cual Dios no levantará ni una vara para corregirlo. Si tú estás haciendo lo malo y Dios no te ha corregido, es porque no te tiene por hijo. Y el único cielo que el pecador va a disfrutar es el placer que hoy vive en su pecado. El único infierno que el cristiano consecuente que ha nacido de nuevo va a vivir es la aflicción que tiene por predicar el Evangelio mientras transita en esta tierra. Pero el único cielo del pecador es el placer efímero que la terrenalidad le puede conferir. Lúgubre experiencia. Sobre todo cuando usted contrasta y dice, ¿a dónde me va a llevar mi conducta? Quien pone las causas también pone los efectos. Yo no puedo promover causas y evitar los efectos. Quien pone las causas también pondrá los efectos. Hay dos caminos y el angosto es el que debemos proclamar. ¿Qué tantas consecuencias va a tener? Yo ahorita estoy buscando dónde mudarme. Valga la propaganda para que me sigan ayudando. Tengo varios hermanos que están como agentes de inteligencia echándome la mano para ver dónde me cambio de lugar, ¿verdad? Tengo que mudarme. Esto vale para que me echen la ayudadita, María Bolívar, en caso de que vean por ahí algo mal parado. Pastor, por aquí está esto, por aquí. Ya saben.
Y mi querido hermano César el Morocho me dijo, chico, allá ese edificio, el Papa Antonio, yo dije, lo bueno de ahí, si yo me mudo para Papa Antonio, mientras más alto esté, más fresco debe ser. Me dice, muchacho, te va a tumbar el pelo el viento que hace ahí. Y yo me ilusioné, oye, que al pelo debe ser, ¿no? Y miré el edificio ese y veía varios pisos allí. Imagínese usted esta imagen para que usted se haga una idea de lo que le espera al pecador sin Cristo en la eternidad. Imagínese ese edificio que debe tener algunos 14, 15 pisos, no sé cuántos tendrá, que esa estructura sea de acero inoxidable monolítico, una barra de acero monolítica. ¿Se imagina ese tamaño? Hay que ver el yunque que tuvieron que hacer para hacer una barra de ese tamaño. Y que esa estructura de acero inoxidable sólida venga un chuchube cada 100 años y le dé un golpecito al edificio y se va. 100 años después viene otro chuchube o el mismo chuchube con 100 años y le da otro golpe y se va. 100 años después lo visita y le da otro golpecito con el piquito y dentro de 100 años vuelve. Cuando el chuchubito destruya el edificio con un picotazo una vez cada 100 años, entonces habrá pasado un segundo en la eternidad. ¿Puede usted ver lo desproporcionado de lo que es hipotecar tu vida por un plato de lentejas? Dios tiene que ser tan real y tan doloroso el proceso de la condenación que el Señor ofrendó a su propio Hijo para ser desmembrado. Imagínese lo que Dios sabe que usted y yo no sabemos. Bueno, ahora sí. Hay buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Ese un amén escuálido. La buena noticia es que a pesar de nuestra crisis, hay un Dios que estiró los brazos y dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les voy a dar descanso. Y voy a hacer una morada en el cielo y ustedes van a estar conmigo eternamente. Nosotros morimos de sed. Es porque el Señor, mi querido hermano, este es otro tema, pero algunos mueren de sed al lado del manantial. Nadie podrá en la eternidad decir, tú no me buscaste, porque la Biblia dice que el impío y el gentil es inexcusable ante su justicia. Ya que sabemos que tenemos una vida de integridad que vivir, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Porque después de todo, Santiago nos decía que la fe sin obras es fe muerta. No basta solamente decir que tú crees en Dios. Los demonios también creen que existe Dios. Los demonios creen y tiemblan. De hecho, tienen una convicción, con razón, diría el pensador del siglo XIX. Mire, el ateísmo es una enfermedad rara. Es tan rara que ni los demonios la padecen. Los demonios están claros que hay un Dios y tiemblan ante su presencia. Lo que me resulta por demás interesante de este extraordinario pasaje es que el autor sagrado nos dice, no te creas que cuando yo hablo de fe, estoy hablando solamente de una actitud contemplativa, de creer que yo existo y que tú haces una oración aquí cuando Jorge invita a repetir una oración conmigo y ya tú eres salvo instantáneamente. No. Lo que te hace salvo es la regeneración y esa oración puede ser una expresión de lo que el Señor comenzó en tu vida. Porque lo que el predicador puede hacer, por elocuente que sea, nunca es convertir un alma. Yo no convierto almas, yo proclamo el Evangelio. El que lo convierte es el Espíritu Santo, el que te convence de juicio, de pecado, el que te guía a toda verdad, es al que nosotros glorificamos, exaltamos y el que preside esta asamblea.
Pero esa convicción no viene por caminos de persuasión, por caminos expositivos o por la competencia retórica del expositor. No, eso es una convicción que viene del Espíritu. Ahora, esa convicción espiritual se tiene que traducir en conducta. Cuando usted se pregunta qué es el Evangelio, sanidades, eso es parte del Evangelio. Milagros, eso es parte del Evangelio. Pero tenemos información en la Biblia de que de los paridos de mujer, ninguno fue como Juan el Bautista y no hizo ningún milagro. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el mejor de todos estos, alguno podría pensar Elías, Jeremías, Nahuará, Abraham. El tipo que yo no le veo un hueco es a José. Otro que no le veo un hueco es a Daniel. Otro formidable fue Job. Sin embargo, el Señor dice, ninguno de los paridos de mujer llegó al estado. Entonces, ¿qué es lo que distingue al cristianismo realmente? ¿Qué es lo que hace un cristiano cristiano? Porque los portentos, señales y prodigios, la iglesia los tiene que buscar, la iglesia debe orar por ellos. Procuren los dones mejores, decía el apóstol Pablo. Pero mi querido hermano, cuando Pablo habla de los dones, nos lleva del capítulo 11, 12 de Corintios, de Primera de Corintios, y concluye en Primera de Corintios 13, cuando dice, mas yo os mostraré un camino aún más excelente. Si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que Pablo está diciendo acá es que en última instancia el cristianismo es conducta transformada. Porque hasta Janes y Jambres, los brujos que resistieron a Moisés en la corte de Faraón, hicieron también milagros. Y la generación mala y perversa es la que demanda señal. ¿Sabe por qué demanda señal la generación incrédula? Porque si no ve, no cree. Pero tengo una noticia y Jesús les dijo, mira la única señal que yo le voy a dar a la generación que está pidiendo demostraciones físicas de que yo existo. La señal que les voy a dar es la de Jonás, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y luego emergió. Pues así estará el Hijo del Hombre también en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitará. Esa señal es la palabra de fe que proclamamos, que hubo un Cristo Jesús que murió, que resucitó, que triunfó sobre el imperio de la muerte y que clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz. Y hoy podemos decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y mi confianza y la proclamación de mi fe es esta: si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, dando la señal de Jonás, esa señal, si tú la puedes creer, la de su triunfo sobre la muerte, tú tendrás una gloriosa vida eterna. A su nombre sea la gloria. Esa es la señal conclusiva. Si puedes creer en eso, vas a tener una vida eterna. Pero no necesitas ver para creer, porque la fe va a entrar por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esta fe se cultiva porque esta palabra transforma el alma, decía el salmista. Puedes creerle a Dios. Después de todo, la fe bíblica es una fe que transforma, es una fe transformadora. En aquel día, decía Jesús, muchos me dirán, no todo el que me diga Señor, Señor entrará a ese reino. Porque en aquel día dirán, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos señales y prodigios. Jesús no niega que ellos lo hicieron. Lo que niega es que los conoce. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que la fe cristiana sí
tiene obras no por las que nosotros somos justificados, sino que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Somos salvos por fe, pero Dios nos salvó para obras de justicia. ¿Ve la diferencia? Usted es salvo por fe, pero Dios lo salvó para vivir obras que Él creó y pudiésemos transitar el camino de justicia que Él ha señalado. No soy salvo por mis obras. Soy salvo y la evidencia de mi auténtica salvación es que tengo una conducta que ahora puede obedecer la voz de Dios. ¿Ve la diferencia? Bueno, ahora con este prólogo, ahora sí vamos a predicar. Ahora dice, Naguará, ya pensé, pastor, que usted se iba a despedir. No se preocupen que esto va para largo. No hoy, por supuesto. Hay mucho material que compartir, pero quizás hoy nos interesa reconocer esto. Gálatas, por supuesto, capítulo 5, como les había señalado, verso 16. Por favor, vamos a estar leyendo esto que el apóstol Pablo escribió, quizás en la primera epístola que Pablo escribió. Muchos concuerdan de que quizás es la epístola más antigua redactada por el apóstol Pablo. Quizás en el año 48 después de nuestra era, año 55, a esta provincia, ¿verdad?, del Asia Menor, Pablo le recuerda estas instrucciones. Capítulo 5, verso 16 de Gálatas dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué les parece? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando usted lee esta lista, en estos días salía un viejito que estaba, bueno, a mí me llegó un evangélico y me leyó esta lista. ¿Quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Y dice él, miren quiénes no van a entrar: los adúlteros, fornicarios, los inmundos, los lascivos, los idólatras, los hechiceros, los que se enemistan con la gente, los que pelean, los celosos, los que tienen iras, los que pelean y tienen contiendas, disensiones, los herejes, los envidiosos, los homicidas, los borrachos, los que andan en orgías y cosas semejantes. Es decir, todos nos vamos para el infierno. Y el viejito decía, aquí no se salva nadie. Bueno, la conclusión que acabamos de arribar es la misma conclusión a la que él decía con sentimiento desventurado, y con qué bueno que entendió esa parte, la mala noticia de esta fe. La mala noticia es que estamos perdidos. La buena es que en Cristo tenemos salvación. Ahora miren lo interesante de esto. Preguntarnos qué es lo que Dios entiende y cómo podemos clasificar y definir cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que Dios considera que es pecado? Vamos a verlos acá. Voy a dar sus definiciones y miren lo que el Señor tiene que decir. Esto se lo voy a pasar luego a Edwin, para que Edwin lo edite y ustedes puedan tener definiciones que puedan estudiar con rigurosidad en casa. Adulterio,
del griego moscheia, es cualquier relación sexual con quien no es propio, con quien no es el propio cónyuge, quebrantando el pacto matrimonial. Así que nos encontramos que el adulterio es la transgresión de tener cualquier encuentro sexual en donde se violente el pacto matrimonial o cualquier encuentro de índole sexual, y no solamente sexual, ya lo vimos con Jesús, cualquier apetencia o cualquier deseo que de alguna manera pueda fracturar ese pacto. Aquí nos encontramos entonces ante una definición interesante. Si hoy nos damos cuenta hasta qué punto nuestra cultura promueve el adulterio, mis queridos hermanos, estamos ante una cultura que el apóstol Pablo por eso nos decía en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Teniendo presente que esta es la natural condición del hombre y su propensión al pecado, tengo que recordarles que hay 3 enemigos con los que usted va a batallar y con los que son los 3 frentes de batalla en la carrera espiritual del creyente. Número 1, el enemigo que, como decía mi pastor, era muy buen diablo, es Satanás. El enemigo de nuestras almas, padre de mentira, dice la Escritura. Cuando habla mentira, de suyo habla, dice el autor sagrado. Es de alguna manera un enemigo que batalla, que está de alguna manera obsesionado con la idea de llevarnos a la condenación, de exponer al descrédito la obra de Cristo en nuestras vidas y, por supuesto, oponerse a cualquier designio divino. La resistencia de Satanás está más que documentada en la Biblia. Enemigo número 1. Enemigo número 2, nuestra propia carne. Decía Thomas Watson: yo no necesito la tentación de Satanás para ser malo. Hay suficiente maldad en mí para llevarme al infierno. Ya lo vimos también. Así que en mis propios miembros hay una naturaleza pecaminosa. Por eso cuando usted tiene, por ejemplo, uno se consigue una pareja de novios que salió embarazada a la muchacha, la natural tendencia es: me embarazaste a la muchachita. Ya va, me la embarazaste, ¿qué fue? ¿La violó? Porque si la sedujo, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. No importa que nos pongamos machistas o feministas acá, andarán juntos sin estar de acuerdo. Vamos a llamarlo por su nombre. La naturaleza corrupta te impulsa también, tanto al hombre como a la mujer, al pecado. No justifiques a tu muchacha o a tu muchacho diciendo: me lo sonsacaste, pero ¿qué es lo que puede hacer Satanás? Te presenta chocolate y tú le dices: ¿quieres chocolate? Si tú lo agarras, ya es culpa tuya. Lo cierto es que en mí hay una naturaleza corrupta que tiende al mal. Satanás y mi propia carne. Y por último, el otro enemigo a vencer es lo que la Escritura llama el mundo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. El mundo tiene un conjunto de instituciones conceptuales, tiene aparatos ideológicos desde los cuales se instituyen patrones de conducta. Esta es la dimensión sociológica del pecado. La carne es la dimensión antropológica del pecado. Y por supuesto, Satanás es la dimensión demonológica del pecado. Es decir, enemigos internos, enemigos externos y, por supuesto, un enemigo espiritual formidable que es el enemigo de nuestras almas. Pero usted batalla con un deseo en la carne y con un mundo que le muestra en la pantalla cómo poder cultivar la carne. Y un Satanás que, como bien lo recuerdan algunos teóricos, tiene por activo
incluso naciones dirigidas por su voluntad. Cuando Él se le ofrece a Jesús, todos estos reinos yo te los entrego. Si bien es cierto, Jehová es el Rey soberano de la historia, hay una función delegada de la administración satánica en gran parte de la gestión del poder, aún estatal. No se equivocan los teóricos liberales cuando decían de que el Estado en parte es uno de los activos más valiosos de la actividad satánica. Y no voy a tomar este tema que ya tiene claras orientaciones politológicas, pero claro, estoy hablando ahora de la espiritualidad cristiana, nuestra interpretación de cómo el poder político puede ser un instrumento funcional a las herramientas de Satanás. ¿Alguien puede negar, por ejemplo, que el totalitarismo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial no tuvo un origen infernal? ¿Puede alguien negar que los campos de concentración en Auschwitz y todo lo que se evidenció en la Segunda Guerra Mundial, no puede usted olfatear el azufre infernal de esos movimientos? ¿No puede usted advertir en algunos movimientos totalitarios donde más de 140 millones de personas han perdido la vida en gulags o en campos de concentración o en agendas culturales que han promovido hambrunas? No se puede haber allí una expresión de Satanás. Si no, pregúnteselo a Daniel, cuando Nabucodonosor sueña con la imagen aquella del que tenía rostro de oro, manos y pecho de plata, pelvis de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Esa es la visión del poder humano desde el trono humano. Pero cuando usted quiere ver la visión que Dios tiene del poder, de la administración del poder, como terrenalmente nosotros la administramos, usted va a ver bestias despiadadas. Usted va a ver el Leviatán de Thomas Hobbes. Maquiavelo fue quizás el que mejor retrató la condición de la miseria humana cuando se amalgama con el poder. Ese Leviatán peligrosísimo que es el poder político, de alguna manera ha sido un activo empleado por Satanás de muchas maneras. ¿Cómo? Hay una batalla, y la batalla que nosotros llamamos espiritual, otros la han querido llamar batalla cultural. Pero en última instancia, mis queridos hermanos, nosotros estamos batallando con realidades, ideas, doctrinas, perspectivas, enfoques que están rivalizando con las gloriosas verdades consagradas en este libro. En última instancia, el poder, aún estatal y político, tiene su fundamento en grandes ideologías. Por eso es tan importante el púlpito. ¿Hay una batalla espiritual? Claro que sí. Y la labor de este lugar como iglesia es convertirse en una embajada para que los valores de este libro prevalezcan por encima de los valores terrenales de este siglo y poder presentar el mayor número de almas para Cristo. Estamos en guerra. No advertirlo es un acto de ingenuidad. Solo los valientes arrebatan ese reino porque han entendido el valor que tiene, el valor transformador que estas convicciones tienen, no solamente en la vida individual y personal, en la vida social de los pueblos. Así que cuando vemos, si el adulterio se promueve desde los aparatos ideológicos del Estado, ¿qué son los aparatos ideológicos del Estado? Televisión, prensa escrita, redes sociales, cine, literatura, la cultura como escenario de batalla espiritual. Ahora, usted se pone a ver, ¿cuántas vieron novelas aquí? Levante la mano, vamos a ver.
¿Cuántos vieron Betty la Fea? Sinvergüenza. Se vieron, muchachos, yo una vez llegué a Maracaibo y llegué con el carro estripado, se me dañó la caja del Jeep. Yo tenía un Jeep que ese fue el becerro de oro que el Señor me quitó. Tenía una idolatría con ese carro, muchachos. Bueno, se me le dañó un sincronizador y me estaba, oye, no agarraba bien la segunda. Y voy yo al taller y le digo, oye, ¿y por qué este taller está en la curva? No, por el barrio Panamericano, me recomendaron. Un taller, ve, ese tipo sabe tanto, que se monta en el carro, es muy gordo, pero es tan gordo, él no le hace falta meterse bajo el carro. Con el ruido ya te da el diagnóstico y eso es, no se va a equivocar. Yo me voy para allá y cuando veo al tipo, yo veo el taller solo. ¿Y qué pasó aquí, chico? ¿Qué? ¿Llegan a las 2 otra vez? ¿Qué es lo que pasa? No, están todos los mecánicos viendo Betty la Fea. Toditos estaban viendo Betty la Fea. No, despacharlo, que se vaya. No, que se vaya, no me interesan los cobres. Betty era primero. Pero hay un poco de novelas mexicanas, colombianas, venezolanas. En su mayoría, evalúe conmigo usted esto. Yo iba a decir algo que decía Lee Primera, quizás no es muy prosaico, pero me acordé que Pablo usó la misma expresión. Cuando Pablo decía, yo todas estas cosas las tengo por basura, en realidad lo que empleó fue estiércol. Y en mi pueblo eso tiene otro nombre. Hay una imagen muy bonita que el cantor del pueblo dijo, yo no perfumo el estiércol. Pero gran parte de la actividad cultural es perfumar estiércol. Vamos a ver cómo presentamos este estiércol, que usted sabe cómo se llama. Vamos a echarle un Chanel encima, náguara. ¿Y sabe qué? Logran perfumarlo. ¿Cuántos han visto novelas donde la protagonista es la adúltera? Donde el protagonista, les voy a dar la historia. El protagonista es un tipo, es el galán de turno, el tipo más bonito que está en la televisión, y se casó con una mujer porque era amiga de su mamá y amiga de su tía, pero él no la quería. Entonces contratan a una mujer de servicio, maltratada, vejada, la Cenicienta contemporánea, y dicen, y ponen a la mujer más bonita de la televisión también allí. Entonces ella empieza a limpiar la casa y el tipo empieza a mirar y la novela empieza a decir, ve, esa mujer que vos tenéis por esposa no sirve para nada. Esta muchacha hacendosa, buena gente, que viene de una familia que se parece a la mía, viene de una familia pobre. Yo vengo del campo también, yo vengo de la necesidad, y empieza a empatizar usted con el adulterio. Y empieza a decir, y cuando la mujer de él, la esposa, le dice, usted no va para este sitio, dígame esa vieja bruja, ojalá se muera, la esposa. Perfumaron el estiércol. Nos presentaron el adulterio como una realidad atractiva y la vamos legitimando poquito a poco. Va adquiriendo proporciones de institucionalización cultural. Esto me pasó a mí también cuando la serie El Capo. El Capo era un tipo que hasta los hijos los mató por su obsesión por el dinero. Y el tipo estaba involucrado en cualquier delito que a usted se le ocurra, pero era un tipo galante, era un tipo masculino, era un tipo que alguien podría decir, la valentía del inicuo no es valentía, es temeridad irracional. Satanás logra también diseñar un perfil del carácter inicuo que puede resultar profundamente atractivo también. Porque después de todo, te puede disfrazar la soberbia y llamarla valentía. Entonces, el trabajo de Satanás es desmontar ese modelo antropológico
y presentarme un modelo de masculinidad que no sea valiente, sino soberbia. Y la soberbia es atractiva a la carne femenina. Yo recuerdo que cuando el capo se salía con la suya, llegaba el momento y libraba lo suyo, la gente brincaba de alegría. ¡Qué bueno, se salvó! Perdió el policía. Y tú estás aplaudiendo que un delincuente triunfe. Te perfumaron el estiércol. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco? Yo me estaba pensando, esto es algo con lo que estaba metabolizando y decía, ¿a cuántos han escuchado música en inglés que les gusta? ¿La entienden? No la entienden, pero usted se pone, habla más que un radiador, habla más que un radiador. ¿Qué dice? Y usted empieza a decir locura. Oye, pero qué melodía tan al pelo. Entonces usted se pone en estos días el idiota de Bad Bunny. Le tengo una campaña montada aquí. En Perú, buenas noches Chile. Estás en Lima. Buenas noches Santiago. Eso es en Chile. Casi que no se equivocó. Es como llegar en Maracaibo y decir, buenas noches Caracas. Te incendian. En el Luis Aparicio, lugar sacrosanto, el único león ahí recibido, bienvenido, es el león de la tribu de Judá. Ahora, usted se imagina a Bad Bunny y usted escucha la melodía y puede resultar atractivo. ¿A cuánto les gusta el reggaetón? Digan la verdad, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Digan la verdad. Muchachos con formación sinfónica académica, me estaban denunciando nuestros profesores de música y pastores y ministros de esta casa. Pastor, son académicos y lo que escuchan es reggaetón. Dios mío, después que vos comés filé de miñón, te van a poner una yuca tiesa y fría y vos vas a comer yuca. ¿Por qué eso sucede? Mi hermano, hay maneras de maquillar y de hacer en la dimensión. El hombre no solamente consume pan, el hombre respira ideas. Y lo que quizás no advertimos es que estamos consumiendo un modelo estético. Hay algo bueno que hay que recordar. Satanás, antes de su caída, era, mire, si usted me permite un momentito, vamos un momentito al capítulo 18 del libro de Ezequiel, para que usted más o menos entienda, 28, perdón, del libro de Ezequiel, usted pueda entender, a pesar de que muchos resienten y dicen que este no es un texto que hable de Satanás, yo sí comparto la tesis de Edwin Hartill y que nos encontramos ante un perfil de doble referencia de un monarca histórico en Tiro y por supuesto de una descripción bastante vívida de la caída de Satanás antes de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Pero miren lo que era Satanás antes de la caída y usted puede escuchar esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, capítulo 28 verso 11, ahora 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios creó a un ser hermoso y perfecto. Satanás fue la autogestión y la administración que él hizo de lo que Dios le dio. Dios creó un querubín. Ese querubín luego forja al Satanás que nosotros conocemos. Pero Dios creó a un ser impoluto, o por lo menos que lo fue. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor, de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hay una profecía de doble referencia, porque esta es una imagen bastante alegórica y rigurosa del rey de Tiro, una potencia militar y marítima del mundo antiguo, pero que para la conclusión de muchísimos exégetas es una referencia directa también al carácter y a la caída de Satanás. Pero este que estuvo en el santo monte de Dios y que los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados en el día de su creación, yo me imagino cuántos saben que la música es de Dios. Para mí la música tiene un origen divino. Pero si usted acompaña la actividad cultural y artística con valores equivocados, yo puedo admitir que el reggaetón es pegajoso. ¿Por qué? Porque es un sonido primitivo. Suena como el ritmo del corazón. Eso te recuerda al latido del corazón cuando estabas en el vientre de tu mamá. Ese énfasis percutivo, ese elemento de rítmica recurrente y rigurosa, porque lo que más tiene es un ritmo invariable. De alguna manera se asocia muy bien con aspectos que te pueden resultar, altamente atractivos. Esto está invocando los aspectos más primitivos o los aspectos más básicos de mi conducta. Pero si usted le mete a ese atractivo sonido, que sin duda alguna puede tener un origen divino. Usted sabe la cantidad de melodías que Satanás pudo haber escuchado en el cielo y que está tratando de imitar a través de la cultura musical. Y dice, ¿cómo yo perfumo el estiércol? Bueno, vamos a ponerle al adulterio, a la fornicación, a las orgías y a la actividad lasciva, vamos a ponerle un sonido melodioso que se resulte atractivo y que de alguna manera nos sirva de campaña de promoción de valores, porque estamos en una abierta batalla espiritual y cultural con la iglesia. Vamos a hacer atractivo el sonido del pecado. Y a pesar de que el sonido puede tener un origen divino, usted pone la letra que estos analfabetas ponen en sus canciones, usted pone esa letra en un mensaje de texto y usted debería ir preso. Dedíquele una canción de reggaetón a una de sus novias, a una de sus novias, como si tuviera varias. ¿Por qué yo habré dicho eso? El reggaetón lo dice. Como dice un predicador, yo no sé a quién le cayó. Yo no sé a quién le cayó. Pero si usted de alguna manera le pone un mensaje de texto, lo que Bad Bunny dice en una de sus canciones, usted lo mete en preso por vocabulario indecente. Bueno, la Biblia, me preguntaba una hermana en una ocasión, pastor, ¿entrar con gorra al púlpito es pecado? ¿Entrar con gorra a la iglesia es pecado? ¿Que una mujer use pantalones es pecado? Están todas para el infierno. Todita, hasta mi esposa.
La esposa del pastor se fue para el infierno también. La anciana se fue también para el infierno. Las diaconisas. ¿Pintarse el pelo es pecado? Usted se ríe, pero yo tengo un familiar que la metieron en disciplina porque se hizo unas mechitas para el matrimonio. Para un matrimonio. Entonces llevaron eso a una comisión de púlpito, deliberaron, vamos a ver si es pecado o no pintarse el pelo. Hicieron una reunión, salió humo blanco de la reunión y salió un vocero. Y dijo, es pecado, está en disciplina por 2 años. Hasta que se le caiga la pintura del diablo esa. ¿Es pecado masticar chicle? ¿Es pecado ir al cine? En mi generación, que yo me crié en los años 70, 80, ustedes saben que yo soy de John Travolta para acá. En mi generación, me acuerdo, ¿te acuerdas, bebé? Nos decían, el que va para el cine, el salmista dice que no se sentará en silla de escarnecedores. Si usted va para el cine, se sentó en la silla de los escarnecedores. Y la gente no iba a ver El planeta de los simios y la película Los dioses deben estar locos y esas películas de los 80, porque los evangélicos decían que era pecado ir al cine. Me acuerdo yo que también, porque yo me crié con todo este ambiente, cuando estaban de moda los pitufos, se metió la moda de que los pitufos eran del infierno. Entonces yo tenía un pitufo y llegó un predicador a la iglesia y dijo, hermano, ¿cuántos tienen pitufo? Y yo levanté la mano chiquito, yo tengo pitufo, se lo va a llevar al infierno. Y el hermano dice, y daba el testimonio, una niña tenía un pitufo y el pitufo la agarró al cuello y la estranguló y mató a la niña. Dios mío, este pitufo es homicida. Otro pitufo botó fuego por la boca. Y me acuerdo yo, en una conversación entre familiares, que salieron repitiendo mi mamá y mis tías lo que el predicador decía, y un familiar no creyente escuchaba eso y se carcajeaba. Y yo decía, qué falta de respeto frente a la iluminación que nos vino a traer este puertorriqueño. Este tipo no tiene idea de lo que... Entonces, y le pregunta uno de mis primos, papi, ¿será que tener pitufo es malo? Y él le dijo, no, chico, no les hagas caso. Yo decía, se va a ir para el infierno mi tío, Señor, ¿cómo oramos por él para sacar a los pitufos de la casa de mi primo? ¿Se da usted cuenta los niveles de estupidez en los que nosotros podemos preguntarnos? Y uno puede empezar a meditar y decir, ¿qué otras cosas la iglesia interpretó como pecaminoso? Mire, hemos vacunado un bojote de gente para no entrar a la iglesia, poniéndole cargas que Dios no les puso. Un ejemplo de esto, por ejemplo, las uñas pintadas. En los años 80 era pecaminoso pintarse las uñas. Y las diaconisas estaban en la entrada de la iglesia con diluyente de, ¿cómo se llama eso? Acetona. Un algodón de este tamaño, un frasco de acetona de 1 litro y lo vaciaban ahí. Venga para acá, para que no se vaya para el infierno. Y le sacaban la acetona y las metían para dentro de la iglesia. Entonces había que estar con unas faldas, con el pelo largo, sin pintárselo, y si levantaban los brazos y usted se había Padre eterno de la gloria, porque tampoco usted puede pasar navaja por esos lugares. Entonces, levante sus manos, no, mejor le baje las hermanas, porque tampoco se podía usar perfume. No se podía usar un collar, no se podía usar zarcillos. Me acuerdo que se pusieron de moda la falda pantalón. Y bueno, empezaron a salir las predicaciones. Satanás se está colando. Como no pueden ponerse pantalón, les mandó el infierno la falda pantalón. Y las hermanas todas temerosas, con miedo, me voy a ir para el infierno porque me puse una falda pantalón. Bueno, y pare de contar la cantidad de cosas que el folclore de nuestra fe ha enseñado para neurotizar a los creyentes.
En una ocasión que me correspondió desafiar cada uno de estos aspectos de nuestro folclore, se paró vigorosamente una hermana y me dijo: entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es pecado para usted, pastor? Usted es un pastor libertino. Usted es un libertino. O sea que las mujeres se pueden poner un zarcillo, se pueden pintar y hacerse las mechitas, se pueden poner un pantalón. ¿Será que los caballeros también pueden usar perfume? Y las damas, porque todo era con las damas, muchachos. Parece que usted era más espiritual mientras más fea era. Había que hacer un voto de feura. Y los hombres de ignorancia. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, gente que creía y entendía y de manera muy sincera se preguntaba: ¿será que yo tengo que vivir de esa manera para irme para el cielo? Y usted ve que en los pueblitos donde llegó esta concepción, cuando vienen las ferias, toda la iglesia se descarría. Queda el pastor con las diaconisas ahí predicando del infierno, y cuando termina la feria se quitan las licras las hermanas y vuelven otra vez a pedirle perdón al Señor porque practicaron eso. ¿Quién te dijo a ti que ser bonita es pecado? ¿Quién te dijo a ti? Y la hermana le estoy respondiendo lo que con forma inquisidora me dijo: entonces, ¿qué es pecado, pastor? Porque cuando yo recuerdo cómo Dios vistió a su mujer, y con esto voy cerrando y voy llamando a los músicos que pueden estar pasando al frente, miren lo que el Señor hizo con esta preciosa mujer. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Ah, caramba, el Señor le puso a su esposa zarcillos, piercing, le puso una corona y le puso un conjunto de cosas que nosotros no le pondríamos. Yo no le pondría a Andreina eso. Ahora, ¿quién soy yo para decirle a Jehová lo que él tiene que hacer con su mujer? Tenemos una muy buena pregunta que responder en las próximas semanas. ¿Qué es el pecado entonces, pastor? ¿De qué me debo yo cuidar? ¿Será que esa visión es muy libertina? No. Enfatice los aspectos que usted no debe cultivar. Lo que usted sí debe reconocer y recordar es lo siguiente: ¿qué es el pecado para Dios? ¿Qué es lo que usted no debe hacer? No sea idólatra, no sea adúltero ni fornicario, no cultive la inmundicia ni la lascivia, no sea un hechicero, no esté en enemistades, evite los pleitos, los celos, las iras y las contiendas, las disensiones y las herejías, que ya veremos que es otra forma de expresión de la carne y que tiene tanto mercado en la iglesia de hoy apóstata. Las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y todas estas cosas semejantes son el auténtico frente espiritual que debemos estar atentos en cubrir. Esto no consiste en comida, en bebida o en estupideces con las que hemos cargado al pueblo de Dios, con un conjunto de cargas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos con un dedo a llevar. Lo importante aquí es vivir una vida de auténtica observancia del Espíritu, en aspectos mucho más esenciales que lo que el folclore de la sociología de nuestra fe nos ha enseñado. ¿Y qué hacemos, pastor? Porque el cristianismo no es una espiritual del no toques, no saludes, no estés con este, no vayas para este lado, y estar en un cristianismo amarrado, más apretado que una tuerca submarino. Esa espiritualidad es cuestión de tiempo para que termine desgastando al que la ejercita. ¿Quiere usted vivir una vida de plenitud espiritual? ¿Quiere usted vivir una vida de vigorosa vitalidad espiritual? Pues persiga este fruto, y mire que es fruto en singular. Lo veremos la semana que viene. No son varios frutos, es un fruto que de manera orgánica, de manera integral, adorna mi conducta y mi proceder. Es algo que emergerá y que va a traer todo este ramillete de virtudes.
cultiva el amor, el gozo, la virtud del cielo, que es la paz. Yo meditaba en estos días. Nunca el Señor dijo que yo no voy a tener dificultades. ¿Por qué tengo que tener el colesterol, los triglicéridos? ¿Por qué tengo que tener el cortisol alto? Lleno de ansiedad, lleno de temor, anticipando escenarios negativos, cuando el Señor me dijo: mi paz os dejo y mi paz les doy. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Qué bueno es que este fruto emerja como una respuesta que haga invariable mi conducta a través de las circunstancias. Yo no soy reactivo, yo soy proactivo. Ya no respondo con violencia cuando debe ser con paz. ¿Y cuánto hay que aprender de esto, hermano? Qué terrenal, qué lucha espiritual debemos. Miren esto: que haya paciencia en tu vida, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nada se opondrá a un carácter de ese tipo. Nada censurará, nada impedirá que se pueda vivir vitalmente y con libertad en el contexto de esta virtud espiritual. ¿Cuántos quieren vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuántos quieren dejar atrás la esclavitud de las obras de la carne? Pues esta semana que viene continuaremos exponiendo estas gloriosas virtudes que usted debe cultivar, las que debemos evitar, y presentarnos como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre?